vivindo un momento histórico. Quedan apenas segundos para que remate esta final que vai dar como campeón a selección española. Imos vivir a conta final. 5, 4, 3, 2, 1... Imagino que despois de tanto sufrimento, despois de tirar tantas bandexas ao chan, ahora merecería a pena, non? Hombre, Como te sintes? perfecto, perfecto, esto es increíble. Porque hai un rato me decías que se gañaba España, ti te vaste un baño aquí na praia de Sí, Silgar. sí, me lo voy a dar ahora. Ahora mismo vamos Venga, contigo. Vamos. Venga. Venga. ¡Viva España! Venga, yo también me voy. Son as 7:30 da tarde e calquera outro domingo do mes de xullo a praia de Silgar estaría chea. Hoxe, mirade, auténticamente baleira. Grita fuerte que te escuche el sol. El partido ya va a comenzar. Todos juntos vamos a ganar. Unidos seremos grandes, seremos fuertes. Somos un pueblo, bandera de libertad. Que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, wave your flag. Eugenio Castro, tienes o propietario desta cafetería California, que é un dos clásicos durante todo o ano, durante todo o inverno para ver o partido, pero hoxe é unha cita un pouco especial, non? Demasiado especial. Se ganamos a Copa do Mundo sería moito para nós aquí. A cafetería está chea, Si é sempre. haberá moita xente de Sanxenxo, pero tamén habrá xente de fora, non? Si é moita, a maior parte de fora. De Orense, de Santiago e de todo. Pero a maior parte de fora, Como se vive o fútbol en la cafetería California? Demasiado. O fútbol aquí durante o ano se vive demasiado. Con todo, normalmente do Madrid e do Barcelona é demasiado o que se vive aquí. Muy bien, pues que disfrutedes moitísimo desta noite. Hombre, esperemos eso, que ganemos. Ganemos, eso, que ganemos. Gracias. Singing songs underneath the sun. It's not always simple,
estáis sufriendo muchísimo. Está la cosa bastante complicada, pero bueno, pienso que vamos a salir adelante. A ver si hay suerte y metemos un gol y a ganar. Pero se están tardando mucho. La verdad es que sí, que están tardando, pero bueno, es que ellos también son un buen equipo y sinceramente, no sé, es que estoy muy nervioso, no sé. Estoy esperando que España meta un gol para desahogar todo este nerviosismo que tengo dentro y no sé cómo acabará, pero bueno, yo con todo pienso que va a ganar España, pero bueno, estoy muy nervioso. Nerviosos. ¿Cómo vaya cousa? 0-0 y complicado. A ver si meten de una vez y tranquilizamos. Ganamos seguro. Hay que ganar. Después de estar nervioso hay que ganar, joder, si no... ¿Qué tal están jugando? Está jugando mejor España. Bien, sí. Se lo merece ganar, lo que pasa es que jugamos contra 12. 12 porque son 11 más el árbitro 12. El árbitro se está pasando bastante. La verdad no está arbitrando muy bien, pero bueno. ¿Vos cómo estáis pasando? Genial. Bien. Lo peor mañana a trabajar, pero bueno, genial. Sí, mañana tenía que ser festivo nacional. Pelota para Cantevila, mete la pierna, Van Persie, saque de banda de nuevo la pierna. Qué impresión, qué emoción, qué espectáculo el de una Copa del Mundo. O sea, es imposible. La táctica de España es ahora dársela al inicio. Esa es la táctica, ¿no? Copa está escondido. Estamos más afuera. Ahí va el disparo. Síntome moi, pero moi contento porque esta é unha cousa histórica para toda España e isto é o que fai pois unir a España, nin política nin outra cousa. De maravilla, esto é unha maravilla. Esto non hai quen o pague. Ese pan? O panadero que está repartiendo por ahí. ¿Está regalando pan? ¡Viva Sara Carbonero! ¡Viva Iker Casillas! Falta un gallego en la selección. Se va de borrachera. España entera se va de borrachera.
'cause this is Africa.